Viridiana Ríos tiene un doctorado en la Universidad de Harvard en políticas gubernamentales, en gobierno. Ella es directora general en estos momentos de México, ¿Cómo vamos? Un observatorio que nos permite saber o que le da seguimiento puntual a cómo le está yendo a nuestro país en materia económica, política y social. Y para mí siempre es un gusto, Viridiana, el tenerte aquí en la entrevista. Al contrario. México está creciendo 2%, pero evidentemente el promedio no nos dice gran cosa. Cuéntame. Exactamente. Creo que justo le diste al clavo, Sergio. Decir que esta economía creció al 2%, de hecho al 2.1%, para dar la cifra exacta, en el año 2014, pues es no identificar realmente dónde están los polos de desarrollo de este país y sobre todo dónde están los lugares de estancamiento de este país. Hablar del promedio nacional no nos permite notar, por ejemplo, en un estado como Aguascalientes, que está creciendo al 11%. A ver, 11%, esto 11%. Es mucho más que China, que está creciendo al 7,5%, ¿no es Por así? supuesto, y no es el único estado en este país que está creciendo por arriba de China. Tenemos a Querétaro creciendo al 6.4%. ¿Cuál es entonces el gran problema? El gran problema es que nuestras grandes economías, las que más producen, las que más gente empleada poseen, pues son economías que están prácticamente estancadas. El Distrito Federal está creciendo al 0%, el Estado de México está creciendo al 0.6%. De hecho, tenemos un problema generalizado en el centro del país. Pero Viridiana, muchos nos han dicho que el área metropolitana de la Ciudad de México es la zona más desarrollada, la zona con mejor educación, con mejor infraestructura en nuestro país. ¿Qué estamos haciendo mal en el centro de México, en la Ciudad de México, pues para tener estos resultados decepcionantes? Claro, definitivamente, bueno, hay dos cosas aquí a notar. Por un lado, que hacer crecer a una economía grande y desarrollada como es el Distrito Federal o como es relativamente el Estado de México es más difícil que hacer crecer una economía pequeña, digamos como Aguascalientes o incluso del nivel de Querétaro. Pero por el otro lado, y lo que estamos viendo con los estudios de México, cómo vamos, es que hay una incapacidad por parte de estas grandes economías por atraer nueva inversión productiva. El polo de desarrollo de este país se ha movido de estar en los años 90 en la frontera a partir de NAFTA, a partir de los tratados de libre comercio, a estar hoy en día en el Bajío. El Bajío con economías que están logrando atraer pues, a industrias altamente productivas como son la industria aeroespacial en Querétaro o la industria automotriz en Aguascalientes. Entonces, ha habido un cambio en el paradigma económico nacional. Tenemos también economías, y esto también es importante mencionar, Sergio, que no solamente no están creciendo, sino que están decreciendo. ¿Cómo cuáles? Baja California Norte y Baja California Sur, ambas en el tercer trimestre del 2014, que son los últimos datos disponibles, decrecieron a casi el 2%, 1.7%. Pero qué menos curioso, 1.7. porque se supone que son economías muy pujantes. Baja California tiene pues una industria de exportación muy importante y Baja California Sur una industria turística muy significativa. Exactamente, y lo mismo vemos en economías como Campeche. Campeche decreció su economía en menos 7%. Bueno, aunque Campeche tiene que ver con la industria petrolera, me imagino, ¿no? Campeche tiene que ver no tanto con los precios del petróleo, que es lo que muchas veces nos preguntan, sino más bien con la reducción de la producción que se ha dado en sus fuentes petroleras, como Cantarell. Pero bueno, creo que aquí una cosa interesante que también nos salta mucho es encontrar por qué vemos esta diferencia tan importante entre el Bajío y la región centro del país. Creemos en México, cómo vamos, que una de las principales variables que está jugando aquí en la atracción de inversión es la falta de Estado de Derecho. Te voy a poner un comparativo. El estado de Aguascalientes es un estado que ha logrado contener de manera adecuada el crecimiento de asuntos como el robo de auto, el crimen organizado, etcétera, que tiene unos niveles de corrupción que las personas, sus habitantes, perciben como relativamente bajos. Mientras que el Distrito Federal, por ejemplo, tiene una tasa de robo de autos promedio en el último semestre de 170 autos robados por cada 100,000 habitantes. Esto está pues casi al doble de lo que vemos a nivel nacional. Y el Estado de México pues tiene tasas de casi 280 autos robados por cada 100,000 habitantes, es decir, casi 3 veces lo que vemos en promedio a nivel nacional.
Entonces, ¿qué vemos? Vemos un flujo de inversiones que no se ha podido dar hacia el estado, hacia los estados del centro, probablemente porque no son tan atractivos debido a estas, pues, condiciones en las cuales no existe un control adecuado al Estado de Derecho o a la corrupción. Ahora, Viridiana, yo veo en tus mismas cifras, en las mismas cifras de México, cómo vamos, que estados como Guerrero y Tamaulipas no les está yendo tan mal, ¿no es así? Y tienen problemas de Estado de Derecho muy, muy serios. ¿Qué está pasando ya? Severísimos de Estado de Derecho. Bueno, es que yo creo que aquí tenemos que empezar a tener un discurso sobre específicamente cuál es el tipo de crecimiento económico que nosotros queremos tener. Nosotros podemos ver estados que crecen a pesar de la falta de Estado de Derecho. El ejemplo prototípico es Guerrero durante el tercer trimestre del año anterior. Si recuerdas, fue el trimestre de Ayotzinapa, fue el trimestre en donde nos dimos cuenta de todas estas cuestiones terribles de falta de Estado de Derecho que sucedían en Guerrero. Sin embargo, fue un trimestre en donde Guerrero creció al 7%. Entonces, ¿cómo nos explicamos esto? Bueno, nos lo explicamos porque aparentemente hay forma de hacer crecer a los estados a partir de cañonazos de dinero federales o a partir de inversiones de tipo temporal. En Guerrero lo que explica mayormente este crecimiento es el flujo de dinero que llegó al estado luego del huracán. Después del huracán viene un importante flujo de dinero federal para la reconstrucción, para básicamente volver a empujar el estado, que te lleva a que tengas estas tasas de crecimiento de manera temporal. Entonces, ¿por qué hablo yo de Estado de Derecho? Hablo de Estado de Derecho porque existen dos formas diferenciadas de crecer en este país. Tú puedes crecer a partir de cañonazos de dinero temporal que vienen de la Federación, como lo está haciendo Guerrero. Puedes simplemente no crecer porque no te llegan esos cañonazos, como lo estamos viendo en estados como Morelos, por ejemplo, con una tasa de crecimiento al 0.5%. O puede ser un lugar fértil para la inversión, como lo es Aguascalientes y el Bajío. Viridiana, a tu juicio, ¿qué están haciendo bien los estados que más están creciendo? ¿Qué está haciendo bien Aguascalientes, por ejemplo? Me parece que adicionalmente al Estado de Derecho y a esta cuestión de seguridad que ya discutimos, hay dos asuntos fundamentales que han hecho bien las economías del Bajío. Por un lado, han invertido en educación productiva. ¿A qué me refiero con educación productiva? Me refiero a universidades y a educación técnica especializada para generar mano de obra calificada y profesionistas que sean atractivos para las industrias que llegan a estos estados. Es decir, desafortunadamente, pues en un país con pocos recursos como México, en donde pocas personas pueden acceder a la educación, lo que tenemos que hacer es educar a nuestros jóvenes en lo que va a darles empleo, en lo que va a hacerlos más productivos, en lo que va a darles mejores salarios. ¿Significa esto que el rechazo a la reforma educativa en estados como Oaxaca y Guerrero en el largo plazo va a hacer daño? Posiblemente es uno de los lastres más importantes que vamos a ver en el futuro de nuestra economía. Es decir, no podemos tener lugares como el Bajío, en donde se está invirtiendo, capacitando con educación relativamente pues, de alta calidad, con educación en muchos casos incluso bilingüe, y otros en donde, como en Oaxaca, no se está pudiendo implementar plenamente una reforma educativa porque simplemente no llegan. Pero déjame decirte el segundo punto, porque por un lado está el crecimiento que se está dando por un incremento, por inversión en educación productiva, que básicamente llegan las empresas porque hay empleados adecuadamente entrenados. Pero por el otro lado también está una inversión bastante importante en infraestructura, en conectividad, en aduanas terrestres, en lugares específicos para que las empresas se desarrollen, en parques industriales. Sin esta habilidad para atraer y generar un lugar fértil para la inversión tampoco llega. Y eso es algo que ha hecho muy bien el estado de Aguascalientes y Querétaro. Sé que México, ¿cómo vamos?, tiene también un estudio sobre el Estado de Derecho en nuestro país. ¿Qué han encontrado ustedes? Buenísimo. Fíjate que muy relacionado con lo que discutimos actualmente. Nosotros hicimos un cálculo de específicamente cuánto se perdía de la productividad del capital debido a esta falta de Estado de Derecho. Lo que encontramos es que, de acuerdo a un estudio internacional de un profesor alemán, en los países más corruptos,
el capital rinde menos, rinde 2% menos. ¿Por qué rinde menos? Rinde menos porque cuando tú haces una inversión en capital, parte de ella se te va en moches, parte de ella se te va en corrupción, parte de ella se te va en sobreprecio. O que te estén secuestrando los autobuses, los camiones de reparto, los autobuses de transporte. Por supuesto, razón por la cual, por ejemplo, Coca-Cola está ahora saliendo de Guerrero como lugar de producción. Entonces, cuando tú calculas ese 2% de reducción en el rendimiento del capital, ¿cómo se traduce en el crecimiento económico de este país? Te das cuenta de que nosotros en un año determinado, si hubiéramos terminado con la corrupción por completo, hubiéramos crecido 2 puntos porcentuales más del PIB. Para poner esto en perspectiva, discutíamos, México creció al 2.1% en el último año. ¿Qué tal hubiera sido un crecimiento del 4.1%? Es otro mundo, ¿no? Otro mundo, prácticamente el doble. De hecho, hubiéramos estado muy cerca de las estimaciones de la Secretaría de Hacienda, que a inicios del 2014 estimaba precisamente que íbamos a crecer al 3.9%. Entonces, bueno, si bien este es un estimado de límite superior, porque claramente no todo el dinero de la corrupción resulta ser últimamente improductivo, al final del día parte de los corruptos también consume, pues sí, sí es importante notar que hay muchas formas en las cuales este país pudiera ahorrar. Mira, si consideramos que el 15%, hagamos este ejercicio, consideremos que el 15% de toda la inversión pública se les va a los constructores y a los que hacen obra pública en moches. Si tú sacas cuánto dinero hubiera sido esto, cuánto sería al final de 2015, estaríamos hablando de cerca de 84,000 millones de pesos. El recorte que anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debido a la caída de los precios del petróleo hace unas cuantas semanas, fue de 124,000 millones de pesos. Es decir, nos hubiéramos podido ahorrar cerca del 60% del recorte si no hubiéramos tenido estos problemas de corrupción. Nuevamente, es un estimado de límite superior, etcétera. Estoy de acuerdo, sí. Pero bueno, es una idea, sí nos da una idea de qué tan costoso es. Y sobre todo de cómo quizá el mejor recorte presupuestal que podemos hacer en este país, pues es un recorte no a las finanzas públicas, sino es un recorte a la corrupción. ¿Las medidas que está tomando el gobierno te parecen adecuadas? Yo sé que eso no lo trata el estudio, pero se habla de un sistema nacional anticorrupción, de fortalecer la Secretaría de la Función Pública con otro nombre. ¿Qué opinas? Claro, lo que vemos actualmente es un avance importante, Sergio. Sin lugar a dudas, vemos, por ejemplo, a un secretario de la Función Pública que ahora ya va a tener que ser ratificado por el Senado, no necesariamente va a ser ahora, le puede dar una mayor independencia de lo que es ahora, que es un empleado pues directamente del presidente. Vemos también la creación de un tribunal, de una sala dentro del Tribunal Fiscal, que es un avance importante. Vemos también la Fiscalía. La Fiscalía, que va a ser una fiscalía independiente y especializada en la lucha contra la corrupción. ¿Qué es lo que queda? Lo que queda es notar que hacer estos cambios legales, pues finalmente es fácil. Aprobar y reformar la Constitución, si bien es una labor política, es una labor que es relativamente sencilla porque se hace en el papel. Lo que queda y lo que nosotros desde sociedad civil vamos a estar pues persiguiendo, abrazando y luchando por ello, es que realmente estos cambios se traduzcan en la caída de corruptos, se traduzcan en la reducción del costo de la corrupción y se traduzcan en que empecemos a crear un sentimiento de confianza verdaderos en los ciudadanos, en que este sistema realmente tiene justicia para todos, no justicia para unos cuantos. Viridiana Ríos, directora general de México, ¿cómo vamos? Gracias por esta conversación. Al contrario, Sergio, gracias a ti. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.